obviamente va a ser ineludible la cuestión de la nueva ley que entró en vigencia, lo hablábamos fuera del aire, entró en vigencia el viernes, ya figura en el boletín oficial y ya se encuentra en ejercicio. ¿Querés un mate antes de empezar? Dale, vamos. Entrando en calor. Vamos entrando en calor, habría que pedirle una renovada al agua tal vez, para entrar en calor definitivamente, pero no viene mal. Eh, Así que mientras Mateo se toma el primer mate de la columna, vamos preparándonos para lo que va a ser el desarrollo de esta temática, que como bien mencionábamos, va a ser de los glaciares. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Bueno, eh, podemos un poco primero identificar qué son los glaciares y qué son algunas otras geoformas que son muy importantes desde el punto de vista hidrológico y sobre todo en el contexto legislativo, digamos, Ujú. en esto que hemos transitado estos últimos meses de aquella ley sancionada en 2010 y las modificaciones que se realizaron actualmente. Sí, Y para eso hay que entender un poco de qué estamos hablando, cuáles son los objetos de protección de las leyes. Y en ese caso surgen algunos conceptos eh, un poco que vamos a estar repitiendo, que voy a estar repitiendo en la columna, bien. que por un lado son los glaciares, que Sí, ya creo que todo el mundo conoce, pero son estos cuerpos de hielo que se forman en los sistemas montañosos, sí, que tienen ciertas particularidades. Hay diversos tipos de glaciares, desde más chicos, más grandes, más dinámicos, menos dinámicos, ujú, pero es algo que generalmente todos conocemos. Y después hay otros conceptos que la ley también los contempla, que es el ambiente periglacial. sí. Eso es un poco, no hay tanta información al Concepto en el que se respecto. hizo mucho foco durante estas semanas de tratamiento. Sí, tal cual, porque en realidad es el objeto que más molestaba en la ley anterior, la ley 2010. Ujú. Y ese ambiente periglaciar es un ambiente de clima muy frío, con congelamiento estacional, pero sobre todo con permafrost. Y este permafrost se refiere al hielo que está permanentemente congelado debajo de la Sí, superficie. ok. Entonces de eso de alguna forma, eh, se diferencian de los glaciares, donde un glaciar uno obviamente cuando va a un paisaje puede identificar muy fácilmente dónde hay un glaciar y dónde no, porque hay un contraste notable entre lo que es el hielo y lo que es una roca o un árbol, una vegetación. Sí, Pero el ambiente periglaciar, al estar este permafrost bajo tierra, en el subsuelo, no es fácilmente identificable, porque uno puede ver un paisaje con permafrost y no darse cuenta de que bien. ahí hay hielo en el interior. Y ese hielo, a medida que se va acumulando en el interior, también tiene la misma particularidad que los glaciares convencionales, que empieza a fluir, empieza a reptar, digamos, a mover pendiente abajo. Y eso sí genera una serie de formas en el terreno que son fácilmente identificables y que son Ok. indicativos de ese hielo en el terreno. Y esas geoformas, al contener hielo y por tiempos prolongados, son importantísimas desde el punto de vista hidrológico, porque Ujú. son reservas de agua, al igual que los glaciares, pero a diferencia de los glaciares también se dan en climas áridos y semiáridos. Entonces Bien. su importancia hidrológica, al ser volumétricamente menor a los glaciares, porque Sí, están en una mezcla entre el suelo y hielo, sin embargo se dan en lugares áridos y semiáridos claro, donde es donde más es más importante. indispensable la presencia de ese. Exactamente, y es más trascendente porque son cuencas muchas veces como en las provincias del noroeste argentino, donde no Ujú. hay glaciares convencionales, pero sí está este permafrost. Bien. Entonces, estos dos objetos, principalmente los glaciares y la meta periglaciar, son los objetos de protección de la ley que se sancionó en el año 2010. Ujú. ¿Sí? Esa ley lo que decía es que prohibía cualquier actividad que modifique su condición natural. Entonces, ante esa ley estaban totalmente protegidos tanto el ambiente glaciar como periglaciar. ¿Por qué? Porque la ley lo reconocía como fuentes fundamentales de agua, reservorios de agua, eh, y además como aportantes significativos al caudal de los ríos, como elementos paisajísticos y como elementos fundamentales para los ecosistemas andinos. Entonces, desde el 2010 hasta esta parte estuvieron protegidos integralmente
Y una de las cosas importantes también que sentó la ley de glaciares del año 2010 es que una vez sancionada, lo primero que se hizo fue decir, bueno, ok, vamos a inventariar todos los glaciares que tenemos en Argentina. Porque no sabíamos que había muchos en algunos lugares, sobre todo en Patagonia, Sí. pero en el resto del país había muy poca información, entonces lo primero que se creó el Inventario Nacional de Glaciares. Ese Inventario Nacional de Glaciares básicamente fue un mapeo que se hizo a partir de imágenes satelitales y chequeo de campo de todos los glaciares y ambiente periglaciar del país. Y no solamente se los mapeó, sino también que se generó una tabla con todos sus atributos. Uh-huh. Y sentó una línea de base para después conocer, por ejemplo, la retracción de los glaciares debido al calentamiento global y todas sus características. Entonces, en base a eso, la ley generó este inventario y lo que sucedió en estos últimos meses es que, bueno, de alguna forma se puso en duda el carácter estratégico de los glaciares y su ambiente periglaciar. Y la nueva sanción o la modificación de la ley lo que estableció es que, una cosa que me olvidé mencionar, que ese Inventario Nacional de Glaciares estuvo a cargo del Instituto Nacional de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales de CONICET, con sede en Mendoza, y la Universidad de Cuyo. Ellos fueron los encargados de realizar ese inventario en coordinación con las provincias. Ok. Bajo estas nuevas modificaciones de ley, lo que se hace es que las provincias ahora son las encargadas de decir qué glaciar y qué geoforma periglaciar cumplen o no función hídrica. Uh-huh. Entonces los glaciares dejaron de tener una protección integral y cualquier provincia, sin una metodología especificada, porque no está especificado en la ley, sin ningún tiempo de monitoreo, etcétera, puede decidir que algunos de los glaciares hoy inventariados, que es como nuestro elemento de consulta permanente, puedan ser removidos de este Inventario Nacional de Glaciares, y al estar removido del Inventario Nacional, cualquier actividad se puede desarrollar sobre ellos, incluso llegando a generar la desaparición de los glaciares, uh-huh, que la provincia decida, cuestión que es totalmente irrecuperable en tiempos humanos, porque para formar un glaciar o un glaciar de roca, que son glaciares de este tipo de ambiente periglaciar, uno necesita de cientos a miles de años, ¿sí? Todo ese hielo que uno ve en el glaciar Perito Moreno, en cualquier glaciar, tiene al menos cientos de años, o miles en el caso del permafrost. Entonces cualquier actividad que nosotros generemos sobre estos cuerpos y que produzcan modificación o la desaparición es totalmente irreversible. Uh-huh. No lo vamos a recuperar nunca más. Bien. Quizás lo detallaste y no llegué a prestar atención suficiente, pero me interesa saber qué modificaciones sustanciales, si es que tenés esa información, hubo en la ley de 2010. Al margen del inventariado, que es algo sobre lo que también te voy a preguntar. Claro, la ley establece y de alguna forma define, como se hace en el ámbito científico, que los glaciares son reservas estratégicas de agua y que aportan a los caudales de los ríos, etcétera, son fundamentales para los ecosistemas, son elementos paisajísticos a preservar. Sí, ahí eso también quería decir, el detalle de cuando hay un deshielo, en el glaciar Perito Moreno, por ejemplo, cuando hay deshielo, es como todo un evento. Totalmente. Entonces, a lo que es justamente por esto de la conformación. Claro, Calafate ha desarrollado su ciudad básicamente al turismo, uh-huh, y particularmente al Perito Moreno, que es un glaciar espectacular, uno de los glaciares, no sé si el glaciar más lindo del mundo, porque tiene las características de avanzar sobre una montaña. Entonces vos en las pasarelas que se han construido tenés unas vistas espectaculares. Hasta hace un año atrás podías ir prácticamente tocarlo, y eso es algo que no es muy común en el mundo. Ahora lamentablemente se ha acoplado a los glaciares de la zona y ha empezado a retroceder, y ya las pasarelas esas no son tan espectaculares como lo eran en el pasado, que es algo que podemos después retomar, digamos, qué está pasando con los glaciares hoy en día, y porque en ese sentido también es un retroceso muy grande en las modificaciones que se han propuesto. Pero bueno,
La modificación es, te digo, bueno, una es esa, que ya no lo reconoce como fuentes fundamentales de agua ni como reservas de agua, sino como lo establece como un elemento de paisaje y pone en duda toda esa función hídrica en el momento que dice que hasta el momento de ese inventario nacional de glaciares estaban todos los glaciares protegidos. Sí. Y ahora la ley lo que dice es que si cualquier estudio demuestra que no tienen importancia hídrica, alguno de estos cuerpos pueden ser removidos de ese inventario. Y al estar removidos de ese inventario, no quedan más protegidos por la ley de glaciares. ¿Y qué define la importancia hídrica? ¿Cuál es el criterio? Bueno, eso es fundamental. El criterio no existe. La ley no habla de ningún tipo de criterio, ninguna metodología establecida, ningún tipo de monitoreo, si van a ser en base a estudios científicos, con qué grado de detalle, etc. Entonces, la ambigüedad misma. Yo pienso que esta ley, sin ser especialista en temas legales, pero lejos de esclarecer algunas cuestiones que siempre se le achacó a la ley de glaciares, sí. Va a traer más conflictividad jurídica todavía. Justamente por eso, porque son paisajes sumamente complejos, los glaciarios, y sobre todo los periglaciares, que el hielo está en el subsuelo en una mezcla con detritos, entonces muy difícil realizar estudios ahí. Claro. Y, por supuesto, esto ¿dónde se ubican? En los lugares más altos de las montañas. Entonces, si uno va a las montañas del noroeste argentino o de los Andes centrales, de San Juan y Mendoza, todas estas geoformas están por encima, generalmente 4.000 metros, 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es donde de alguna forma nacen los ríos cordilleranos y sus nacientes están vinculadas a estos glaciares. Claro. Hay que tener en cuenta también que si nosotros tomamos el Inventario Nacional de Glaciares, sí. y qué porcentaje de área representa en nuestro territorio nacional, sí. es menor al 0,3% del área, lo que está protegido. O sea, es un área sumamente reducida y escasa como para, encima de su importancia hídrica, no protegerla. ¿Sí? Estamos con la ley de glaciares 2010, estamos protegiendo solamente el 0,25, no me acuerdo bien el decimal ese, si es 23, 25, pero menos del 0,3% de nuestra área. Bien. Y hoy le quitamos esa protección. Bien, esto, perdón el paréntesis, perdón la pregunta, pero esto que vos puntualizás lo haces porque una de las críticas era justamente teniendo en cuenta la bajada discursiva del gobierno al gasto estatal, a la protección de esto. Sí, en realidad lo que quiero hacer hincapié es que es realmente un área muy reducida, ¿no? Porque muchas veces se habla que esto frena el desarrollo, entre comillas, o frena alguna industria. Sí. Que en realidad es un área súper reducida del país, lo que estábamos al menos protegiendo. Y en términos de recursos, realmente son muy bajos. Yo estuve hace muy poco en conferencias con gente del IANIGLA, la coordinadora en particular, encargados de realizar el inventario de glaciares, y ella me dijo que hay 4 profesionales trabajando en el inventario nacional de glaciares. Entonces el presupuesto realmente es ínfimo, claro, para la notoriedad que tiene este tema en la sociedad, ¿no? Y la importancia. 4 personas para todo el territorio. Exactamente. Increíble. Exactamente. Y esta primera etapa del Inventario Nacional de Glaciares es más bien un trabajo técnico de análisis de imágenes satelitales y reconocimiento y mapeo, pero también la ley establece etapas sucesivas donde se va incrementando la cantidad de información y se hacen, por ejemplo, trabajos de campo para conocer cómo se están comportando estos glaciares, etc. Solo en algunos casos muy puntuales, que prácticamente están paralizados. Desde los últimos años no hay prácticamente presupuesto ni para ir al terreno, a bajar datos de estaciones meteorológicas, hacer mediciones, entonces está todo frenado. Imagínate que, me olvidé mencionarlo, pero el inventario reconoce 16.000 glaciares en territorio nacional. Eso quería preguntarte. Entonces es un área sumamente, y aproximadamente son 6.000 kilómetros cuadrados. Ok. Sumamente extensa, como para cubrirla con solamente 4 personas. Esta zona de glaciares ¿es exclusiva del área cordillerana o hay glaciares en algún otro lado? Sí,
Si uno toma en cuenta el territorio argentino, digamos, reclamado por Argentina, que incluye Antártida y las islas subantárticas, bueno, ahí tenemos otro tipo Claro. de configuración. Pero el territorio continental argentino, sí. Todos los glaciares y lo que se denomina la criósfera, que es el ambiente glaciar, el ambiente periglaciar y la nieve, es decir, todo el agua que está en estado sólido Sí. en el territorio nacional, eso se da, sí, tenemos la criósfera que se llama la criósfera de montaña. Se da exclusivamente en la región andina. En la región andina. Sí, en los Andes. Bien. Bueno, aprovecho para primero saludar a Mary Sánchez, que se anotó ahí del otro lado del video de Instagram. Y acoten también por el Instagram, que sí, que efectivamente el Perito Moreno es el glaciar más lindo del mundo. Eso también puede que haya criterio de cada uno, pero bueno, bancamos acá el apoyo. Mateo, ¿qué consecuencias, cuáles son las consecuencias más visibles que trae la modificación de la ley? Bueno, las consecuencias hay que enmarcarlas un poco en algo que dije anteriormente, que cualquier afectación sobre los glaciares es totalmente irreversible. No es como, digamos, quizá voy a decir algo no del todo correcto, pero alguna deforestación que uno puede reforestar un lugar o volver a su condición natural aproximada. Sí. En el caso de los glaciares eso no existe. Claro, sí, es irreversible. Es irreversible. Y lo que estamos haciendo es destruyendo nuestras reservas de agua. ¿Sí? Es como, por ejemplo, los glaciares funcionan de un modo similar a lo que lo hacen los diques acá en Córdoba. Imagínense Córdoba sin los diques, en un verano seco nos quedaríamos sin agua al toque. En cambio, el dique tiene la capacidad de contener y almacenar esa agua. Por ejemplo, cuando llueve intensamente en verano, almacena el agua y uno puede ir, tiene ese reservorio. Los glaciares actúan de la misma forma. Los glaciares acumulan durante muchos años hielo y lo van distribuyendo a lo largo del año, sobre todo en la parte más cálida del año, en el verano, en la primavera. Y es especialmente importante, sobre todo en los años secos, cuando la precipitación de la nieve no es suficiente. Son los glaciares los que aportan proporcionalmente mucho más agua a los ríos y hacen que los ríos todo el año estén funcionando, y todos los años. Claro. Y eso, si uno lo pone, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos sufriendo, donde los glaciares cada vez están retrocediendo más, el recurso hídrico, la criósfera, también está retrocediendo, ya sea teniendo cada vez menos masa, menos volumen los glaciares, y este permafrost también se está haciendo cada vez más delgado, y son momentos críticos donde el recurso agua, digamos, más debemos cuidarlo. Entonces, desde ahora en más, esa protección integral que teníamos con la ley del 2010 la perdimos. Es gravísimo. Y estamos hablando de lo más... Sí, y hay algunas otras cuestiones que a mí me preocupan mucho, como por ejemplo, dejar de lado el Instituto Yanigla, que es un instituto glaciológico que se creó en los años 70, que tiene investigadores de renombre nacional e internacional. Ellos ya no tienen ningún tipo de injerencia en las decisiones del inventario. O sea, ellos ya han inventariado todo, pero si ahora alguna provincia viene y le dice, bueno, mira, estos 3 glaciares, sacalos del inventario. Ellos solamente tienen que sacarlos. No tienen ningún tipo de opinión. Solo cumplen órdenes. Claro. Y eso también es bastante llamativo, porque decir, ¿por qué el único instituto especializado en glaciares del país, no va a estar, digamos, en la toma de decisiones? Y las decisiones van a ser llevadas a cabo por una provincia, que obviamente las provincias no tienen la capacidad técnica muchas veces o de profesionales que se encarguen de estos temas, que son más bien temas científicos, porque incluso no hay empresas privadas que se dediquen a estos temas en Argentina, porque son tareas muy difíciles de llevar y que están a cargo siempre de la investigación científica. Entonces, bueno, queda, digamos, si uno tiene en cuenta esta subjetividad que plantea la ley en sus términos, más esta delegación a las provincias, yo creo que, bueno, cualquier burócrata, incluso muchas veces las provincias tienen la misma secretaría donde está ambiente y están, por ejemplo, minería
o Es industria. verdad, sí, sí. Entonces, la misma persona que autoriza algo después va a ser la misma persona que sea la encargada de remover algunos glaciares del inventario. Claro. Tengo una pregunta sobre el inventario. También llega por Instagram. Mucha actividad hoy en el Instagram, en el vivo de Instagram. Si ese inventario se puede ampliar o queda fijo. No, ese inventario es lo que se llama de alguna forma una línea de base. Es como decir, bueno, estos son los glaciares, que estamos seguros que son glaciares y que están. Pero si alguien por algún motivo descubre uno nuevo, porque sobre todo el ambiente periglaciar es complejo, Sí. y hay algunas cuestiones más bien subjetivas que uno no sabe si es un glaciar, no es glaciar de roca, Ok. ese inventario está totalmente abierto a agregarle información. Ujú. Y hay planes de actualización permanente. Bien. Por ejemplo, los primeros resultados de todo el territorio argentino son del año 2018, perdón, Sí. y en el año pasado, el 2025, se hizo una actualización de todos los que se llaman los Andes desérticos, Ujú. que son desde la provincia de San Juan hacia el norte, hacia Jujuy. Ok. Todo ese sector de los Andes ha sido actualizado y hay un nuevo inventario revisado, una actualización que se publicó el año pasado y se prevé que en los próximos años se vayan actualizando las otras partes del territorio nacional. Sobre todo porque son ambientes dinámicos, como te decía. Los glaciares empiezan a retroceder, entonces el área ya cubierta es diferente, Ujú. pero está en constantemente actualización. Bien. ¿Y cómo, o sea, hay un plan de laburo elaborado para hacer eso o teniendo en cuenta la situación, no se está trabajando en nada? Antes, gracias Angélica que hizo la pregunta. Ah, sí, hay un plan de actualización, al menos se han presentado, yo tuve la posibilidad de evaluar algunos de ellos, Ujú. porque también, digamos, no son cuestiones que se le ocurre a alguien y se llevan a cabo, son cuestiones bastante democráticas que están basadas en principios del método científico también, que uno propone alguna metodología para llevarla a cabo y esa metodología o esa propuesta con objetivos, etcétera, después es evaluada por profesionales que no tienen que ver con el IANIGLA, por ejemplo, Sí. se la distribuye y ellos son los profesionales encargados de alguna forma hacer una revisión y una crítica de ese Ujú. plan de monitoreo, viendo si la metodología es la adecuada, si los tiempos establecidos son adecuados, si con la metodología se pueden cumplir los objetivos, etc. Bueno, todo eso se ha presentado y se ha elaborado un plan de actualización que tiene que ver con no solamente revisar el inventario, sino también, por ejemplo, a partir de técnicas de monitoreo satelital, empezar a establecer cuál es el movimiento de estos glaciares, cómo es el comportamiento. Y esos planes de manejo han sido presentados, han sido aprobados, pero bueno, sin financiamiento es muy difícil después llevarlos a cabo. Ujú. Pero están las diferentes etapas. Yo le aconsejo a la gente que puedan ingresar en glaciaresargentinos.gov.ar. Bien. Ahí van a encontrar toda la información del Inventario Nacional de Glaciares, Perfecto. todos los resultados, todos los planes a futuro, las campañas. Ujú. Y obviamente pueden descargar todos los datos. Genial. O sea, el acceso está es un acceso garantizado. totalmente libre y gratuito. Incluso hay un visor que está muy bueno, que ustedes cliquean y les abre tipo un Google Maps, pero con las imágenes satelitales de fondo y todos los glaciares mapeados. Ok. Y uno puede ir a Muy cualquier bueno. lugar de la cordillera, hacer clic y se le despliega una ventana donde dice, bueno, el nombre del glaciar, todos tienen un código Sí. identificatorio, el largo, el ancho, el área, un montón de características sobre el glaciar que están visualizando. Buenísimo, Mateo, gran dato. Te lo iba a preguntar igual, me parece que por cómo venían las preguntas de los oyentes. Respecto nuevamente a lo que es la sanción de esta nueva ley, hablábamos un poco de las consecuencias principales. ¿Qué otros daños, potenciales daños ves vos, que sean importantes remarcar? Al menos que son un montón, ¿no? Sí. Si nos ponemos a enumerar todo, vamos a estar todo el día. Pero, ¿qué cuestiones hay? ¿Cuáles son los ejes que ves vos que justamente generan este retroceso en materia ambiental? Bueno, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es eso, digamos, que a partir de ahora se abre la puerta para que algunos glaciares directamente desaparezcan. ¿Sí? Alguna actividad extractiva
puede directamente dinamitar una zona y hacer desaparecer a uno o varios glaciares, lo que la provincia considere que no son importantes. Ujú. Y en ese caso la situación es irrecuperable, digamos. No lo vamos a recuperar nunca más. Y vamos a dejar de tener en la montaña donde nacen los ríos ese gran reservorio de agua que son los glaciares y que Sí. nos regulan los caudales. Entonces, esa es la principal Consecuencia. consecuencia. Y uno no puede dejar, digamos, al menos yo, vincular todo esto con, por ejemplo, dejar de afuera la toma de decisiones al IANIGLA y la destrucción sistemática que está sufriendo el sistema científico nacional. Ujú. Porque, por ejemplo, los satélites que se han enviado en las últimas décadas al espacio, muchos de los objetivos de las imágenes que recolectan los satélites es ver, por ejemplo, la humedad del suelo, es poder establecer imágenes tipo radar para ver movimientos de suelos, movimientos de glaciares, etc. Programas que están totalmente parados y cómo pega de lleno todo el desfinanciamiento que está sufriendo instituciones como el CONICET, el INTA, el INTI. Y esto va en el mismo camino, digamos, alineado a todo eso, porque sin un sistema científico fuerte, crítico, con financiamiento y con investigadores que decidan quedarse en el país y no irse al extranjero, Sí. es mucho más fácil llevar a cabo todas estas cuestiones. Cuando uno tiene conocimiento realmente de qué tiene en su territorio, la importancia de lo que tiene en su territorio, en este caso los glaciares, Sí. es más difícil ir, digamos, o generar este tipo de regulaciones. Bien. Y en la materia, esto lo que mencionabas de los ríos, eso en materia de tiempo, ¿cuánto tardaríamos En cuánto ver, tiempo necesitamos para empezar a verlo? a ver las consecuencias, y son inmediatas prácticamente, porque esa modificación que se genera en el paisaje se genera en muy poquitos años. Ujú. En 3 4 años uno ya puede directamente eliminar buena parte de los glaciares, si es el objetivo de una provincia, Sí, y las consecuencias son al verano siguiente, claro. son inmediatas. Y en ese sentido, otra cosa que hay que remarcar, que si bien en Córdoba no tenemos glaciares, Sí. porque nuestras sierras de Córdoba no son lo suficientemente altas para que la poca nieve o mucha nieve que cae en invierno se preserve y se compacte y se genere hielo glaciar. Pero sí tenemos alguna vinculación con los glaciares porque buena parte de la cuenca de la laguna Mar Chiquita, particularmente el río Dulce, que pasa por el norte cordobés Sí. y genera los bañados del río Dulce y desemboca en la cuenca endorreica, la laguna Mar Chiquita. Ese río nace en los nevados de Aconquija, en Tucumán, y los nevados de Conquija, que alcanzan 5.400 metros sobre el nivel del mar, en la parte alta tienen buena proporción de glaciares, casi todos los valles están cubiertos por glaciares de roca en este caso. Si no me equivoco el número, hay como 125 glaciares en esa zona, y son los que alimentan el río Dulce que luego desemboca acá en la laguna Mar Chiquita. Así que ese es otro conflicto también en puerta que se desarrolla, ya incluso la provincia de La Pampa presentó un recurso de amparo porque buena parte de sus ríos también nacen en zonas cordilleranas Claro. a partir de glaciares. Entonces, cualquier modificación que produzca la provincia de Mendoza, por ejemplo, o San Juan en sus glaciares va a repercutir en las provincias que están aguas abajo, ¿no? Donde esos ríos después de generarse en la alta cordillera migran hacia aguas abajo y pasan por otras provincias, modificando el recurso hídrico de ellas. Así que también por ese lado yo creo que va a ser un foco de conflicto estas nuevas modificaciones a la ley. Bien. Mateo, ya para ir cerrando, bueno, no sé si quedó algún eje importante que no hayamos desarrollado de forma correspondiente. Te doy el pie para que lo puedas hacer. No, yo creo que, digamos, es importante también remarcar algunas cuestiones cuando también estamos viviendo, por ejemplo, ataques a la ciencia básica, todas estas cuestiones que conocemos, por ejemplo, del ambiente glaciar y periglaciar, o buena parte de ellos, se realizaron en años donde estos temas no estaban tanto en debate,
y los que hacíamos ciencia, hacíamos la denominada ciencia básica, Sí. que está muy bastardeada últimamente, y gracias a todo ese conocimiento que adquirimos durante décadas, y por supuesto investigadores que han generado esta línea de temática hace muchos años atrás, es que hoy tenemos el conocimiento de lo que es el ambiente glaciar y periglaciar en el país. Entonces es importantísimo, si bien este tema de investigación que yo les vengo a contar tiene una aplicación casi inmediata hoy en día, por lo que estamos viviendo, pero bueno, durante muchos años no fue tan así, pero sin embargo toda esa inversión que se hizo en estos temas fue sumamente importante, primero para conocer qué teníamos en nuestro país, después Sí. para dictar la primera ley de glaciares, y después para dar el debate en estas modificaciones. Uh-huh. Y remarcar también que esta modificación de ley llega en el peor contexto posible por el cambio climático que estamos viviendo, el calentamiento global que está haciendo que nuestros glaciares sean cada vez más pequeños. Y para retomar el caso del Perito Moreno que yo te comentaba hace un rato, que es un elemento paisajístico increíble, Sí. Que ha desarrollado la Patagonia notablemente y la ciudad del Calafate. Llamativamente el glaciar Perito Moreno en los últimos años, mientras todos los glaciares retrocedían, se ha mantenido más o menos estable su frente. Sí se veía que se iba adelgazando, es decir, ese hielo no se iba perdiendo en el frente, pero sí se iba adelgazando, y este último año ya empezó a retroceder. Entonces, esa es la muestra más cabal que debemos proteger nuestros glaciares, y en ese sentido también tenemos mucho por hacer para detener un poco el cambio climático que hemos inducido hace ya algunas décadas atrás, que se ha incrementado notablemente, y que estas modificaciones de ley hay que ponerlas en ese contexto también. Cuando estamos sufriendo cada vez cambios climáticos más severos, sequías más severas, hay una crisis hídrica muy importante en muchos lugares, y nosotros, en vez de apuntar hacia la protección de nuestros recursos hídricos, vamos retrocediendo en cuestiones que ya habíamos ganado en el pasado. Bien, para cerrar ahora sí, bueno, mencionabas algunas acciones para evitar algunos cambios. Te consulto sobre las acciones para evitar o ver si todavía se puede llegar a retroceder en relación a la ley. ¿Hay alguna posibilidad? Entiendo que no es tu campo de especialidad, pero... Sí, tal cual, no es mi campo, pero el otro día también tuve un conversatorio en el que estaba Enrique Viale, que es un abogado ambientalista muy reconocido, sí. Y él un poco lo que a mí me quedó de su charla y de todas las acciones que uno puede realizar a futuro, él mencionaba que, por supuesto, hay una batalla judicial para dar, de ahora en más, pero que esa batalla judicial, si no es acompañada de movimiento en redes y sobre todo en la calle, es muy difícil de ganarla. Como que él mencionaba que puede hacer el mejor alegato posible, el mejor amparo posible desde el punto de vista legislativo, pero si eso no va acompañado por la fuerza de la sociedad, pierde peso, ¿sí? Como que el mayor peso, más allá de que algo jurídicamente tiene que estar bien hecho, bien justificado, es que la sociedad se involucre y la sociedad esté preocupada por los cambios. Así que yo apuntaría un poco a eso, a que nos involucremos y que tomemos todas estas causas como propias, y que hagamos sentir nuestro malestar ante estas cuestiones. Bien, ¿cómo viste el movimiento en estas últimas semanas? Porque yo lo noté en redes, al menos bastante activo. Sí. En la calle también, si bien fue encabezado por los mismos sectores de siempre, se vio una movilización grande en relación a esto que mencionas, de que hay que mantener el movimiento, en que se tiene que ver un movimiento grande, se tiene que equipararse al que hubo antes del tratamiento de la ley, o tiene que ser mayor. Y en lo posible mayor. Yo la verdad lo que vi estas últimas semanas o este último mes me dejó bastante sorprendido, muy sorprendido por la cantidad de gente involucrada en los temas, la cantidad de gente con ganas de aprender sobre el tema, preocupada, ya sea en la audiencia pública, donde hubo más de 100.000 personas anotadas, y después en una declaratoria para frenar la ley, no me acuerdo ahora el término jurídico, pero también hubo en cuestión de días miles y miles de personas anotadas,
Así que yo creo que eso está muy bueno, que vamos en camino, En buen camino. en buen camino. Un buen camino de lucha. Sí, sí, a la participación ciudadana que es fundamental para tratar de revertir estas cuestiones. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por la visita a Radio Tortuga. Gran aporte. Siempre es importantísimo la presencia de ustedes. Se valoriza más cuando es con temas coyunturales de la actualidad. Así que, bueno, te agradecemos a vos, a la comunidad científica, por tomarse el laburo de organizar la columna para una fecha como la que estamos transitando. Y te esperamos pronto. Bueno, Cuando vos o la comunidad lo decida, te esperamos de vuelta. muchas gracias a ustedes y aprovecho también para agradecer el espacio que nos brindan como comunidad, que para nosotros es sumamente importante. Así que el agradecido soy yo. Por favor, hasta la próxima. Nos vemos.